Bueno, Y hoy vamos a comenzar el podcast con una pregunta. a ver por dónde sale. ¿Hay coherencia en tu vida? ¿Y en la tuya? ¿Hay coherencia? Pues yo me quedo pensándolo también, si hay coherencia en mi vida. Probablemente no. Creo que es más fácil que no haya coherencia a que haya coherencia. Yo creo que todavía no tenemos eso bien cogido. De algo pequeñito se hace grande y te tiras 3 días sin hablar con tu hijo, con tu pareja o con tu madre o con lo que sea. Cuando es simplemente el decir, lo primero, perdonarme yo. Uy, Pero creo que hay dos cosas que ayudan a la coherencia como receta mágica, ¿vale? Para terminar, más o menos. Uno, hacer las cosas con amor. Cuando tú haces las cosas con amor, si hay amor, tiene que haber coherencia, ¿vale? O sea, no, es incompatible. Y otro, traer cada vez el momento presente más en tu vida. Cuando estás más presente, estás más atento. Hola, hola, Hola. neutros. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues estamos aquí otro día más con un podcast bastante que nos va a traer bastante reflexión. Que nos va a traer que no tenemos ni idea y vamos a intentar explicarlo y a ver qué sale. Pero bueno, antes de nada, neutros, mil gracias por estar aquí, mil gracias por acompañarnos, por los likes, las suscripciones, por esos comentarios que nos ponéis semana a semana. Muchísimas gracias, se os quiere un montón, estamos creando con vosotros una comunidad preciosa, así que muchas gracias por ser parte de ella. Bueno, Y hoy vamos a comenzar el podcast con una pregunta. a ver por dónde sale. ¿Hay coherencia en tu vida? ¿Y en la tuya? ¿Hay coherencia? Pues yo me quedo pensándolo también, si hay coherencia en mi vida. Probablemente no. Creo que es más fácil que no haya coherencia a que haya coherencia. Yo creo que todavía no tenemos eso bien cogido. Intentamos, porque ya sabemos, estamos trabajando en la conciencia y estamos trabajando en la coherencia con lo que hacemos y con lo que decimos. También en los podcasts va un poco por eso, y este tipo de vida y el hacer los podcasts como lo estamos haciendo, con el camino que estamos siguiendo, con el otro de la autocaravana, intentando conseguir lo que queremos y mostrándolo y tal, es buscando esa coherencia. Pero no creo que la hayamos conseguido todavía. Vale, pero antes de nada, ¿qué es coherencia? Venga. Porque ¿cómo vamos a hablar de algo que no sabemos bien? Vamos a poner una definición para que ese término se homogeneice. Por tener una etiqueta. Claro, Ya exacto. está. Que si no, no. ¿Y quién es el maestro en poner etiquetas a las palabras? La RAE. Nuestro España. diccionario de la Real Academia Española, Sí. en España y en Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica. ¿Qué es la coherencia? Coherencia es actitud lógica y coherente con los principios que se profesan. Ya está. Ya está. Sencillo. Sencillo. Bien. Lo que pasa es que, claro, hay una pequeña matiz que dentro de la definición de coherencia pone coherente. Lo cual es un poco quisquilloso. Un poco, sí. Pero bueno, lo entendemos como al final que tú actúes según como tú crees, según los principios que tú tienes. Entonces, hay veces en la vida que seguramente que te has encontrado con muchos de ejemplos de incoherencia. Y nos pasa a veces a todos, ¿no? Tú como... Nos pasa a menudo, Elena. Sí. Es algo que... El ejemplo que mejor se ve no es el de los padres con los niños. Que tú siempre a los hijos, o a ti como hijo o tú como padre, ¿no? Siempre les dices o siempre te han dicho lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, que es una cosa estipulada por la sociedad, ni siquiera te lo dicen conforme a como tú eres. Te dicen, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que tener amigos, tienes que hacer deporte, no bebas alcohol, no fumes, ¿no? Como... El típico ejemplo de que el niño está chillando y tú, chillándole, le dices, ¡no chilles! Tal cual. Tal cual. ¿Hay coherencia ahí? No hay ninguna coherencia. ¿Podemos evitarlo? No es fácil evitarlo. Pero no hay coherencia en esa frase sencillita, ¿vale? Me he ido a lo más sencillo básico. Sí. Quien dice al hijo puede decir a tu pareja. Sí, ¿no? exacto. Cualquier cosa, sí. El no grites gritando, ¿verdad? Exacto. O porque gritas o algo así. Claro. No sé por dónde quieres ir, pero yo diría que no puede haber, o sea, en el sistema que vivimos automático, cuando estamos en automático, en ningún momento yo considero, ¿vale? Es un podcast de reflexión, como ha dicho Elena. No considero que pueda haber coherencia si yo estoy viviendo en automático. Porque la coherencia para mí implica que me tengo que estar dando cuenta de que lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo
están en la misma sintonía. Y porque en el automático hay mucho conformismo. Y el conformismo no va de la mano con la coherencia. Es que en el automático no te das cuenta de qué haces. Estás en automático. Claro. Estás viviendo siguiendo unos patrones de conducta, siguiendo unas normas, siguiendo lo que sea, lo que implica una vida en sociedad, lo que implica un desarrollo económico en la sociedad que conocemos, ¿vale? En las sociedades que estamos conociendo del primer mundo. Y lo típico, ¿vale? ¿No? Porque mi jefe, porque es que mi compañero, porque es que siempre como esa... O la asociación de los padres de alumnos, o la tal... Entonces te mueves según la sociedad, según el concepto. Digamos que la vida automática, esta fast life que llevamos de estudiar, salir con 20 idiomas, tener un puesto de trabajo, ascender, ser superintendente de lo que sea, ¿no? Sí, todo la tarjeta eso, que no cabe el título. Sí. Entonces, todo eso, bueno, sí, ahora sí, porque ya ponen CEO, claro, ya ponen, sí, vale, cosas de estas. Claro, ya tan largos los títulos que ahora ponen siglas y ahora ya sí que no te enteras de lo que es ese que te habla, ¿no? Lleva razón. Bueno, entonces, ¿a qué vamos? Que al final ese automático, que lo puedes llamar como quieras, no nos ayuda a cuestionarnos qué queremos, qué nos hace vibrar, para qué estamos aquí. Y sin esas preguntas es complicado ser coherente. Me da igual que te hagas esas preguntas y que seas coherente, o que seas coherente y te lleven a esas preguntas. Sí. Porque al final está todo como relacionado. Todo conectado. No sé, es muy sencillo. Cuando tú realmente, no sé, por ejemplo, el reciclar, ¿no? Ya no me voy a meter si los gobiernos reciclan o no, o qué hacen con esas basuras o tal. Si tú realmente quieres reciclar porque a ti te preocupa el medio ambiente, tú te preocupas en aprender los materiales, en saber diferenciar el cartón del plástico, porque a veces está todo muy mezclado. Pero tú, cuando ni te preocupas, esto lo tiras todo al mismo lado, al final te da igual el medio ambiente. No, a mí me preocupa. Ya, pero tú, es un ejemplo, ¿no? Tú reciclas, tú te preocupas en... Sí, por ejemplo, ¿no? Y no es una crítica. No es una crítica, ¿vale? Que nadie se sienta aquí porque nosotros lo hacemos. O sea, nosotros estamos hablando de coherencia cuando nosotros estamos fallando en eso, ¿vale? O sea, que no... Sí, pero cuando a ti algo te interesa, pones atención. A eso es a lo que voy. Cuando a ti algo te interesa, pones atención. Por ejemplo, nosotros, un ejemplo que sí que somos coherentes. Como nos gusta mucho leer, fomentamos la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura nos trae a nosotros cosas buenas. Nos trae, por ejemplo, las novelas entretenimiento y te dejan un poco desarrollar tu imaginación, porque al final tú tienes que imaginarte esos personajes, esas vidas, esos... Claro, trabajas el área de Wernicke, la área de Broca, y trabajas una parte de tu cerebro que no trabajas cuando solo estás viendo la televisión. Amplías vocabulario, por ejemplo. También no tienen por qué ser novelas, pueden ser libros de conocimiento de cualquier tipo. Aprendes sobre un tema que te interese a tu tiempo. O sea, quiero decir, lo aprendes, paras, relees, vuelves. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho leer. Entonces, como nos gusta mucho leer, potenciamos que animamos a la gente a que lea. Eso es como coherencia. Pero, ¿dónde habría incoherencia? Pues cuando tú no lees, en tu caso no hay ni un libro ni una biblioteca, y tú le dices a tu hijo, oye, es que tienes que leer, tienes que estudiar. Ya, ¿él te ha visto a ti alguna vez estudiando? Porque si él a ti no te ha visto con un libro, ¿cómo él cree lo que tú dices? No hay coherencia. O sea, la coherencia al final es que haya una sintonía entre lo que dices y lo que haces. Traemos estos ejemplos por traerlo un poco a tierra, pero puede haber coherencia en muchos aspectos de la vida. Todo. ¿Dónde está, que estábamos hablando antes cuando estábamos preparándolo, dónde vemos nosotros bastante más complejidad en todo esto de la coherencia? Y es que la vida que tenemos, la vida social que hemos creado, no es coherente en sí. La cultura, ¿no? Sistema cultural. El sistema sociológico que hemos creado. Sí. No hay coherencia ahí. Es un, no sé cómo llamarlo, es un patrón de conducta creado que es necesario. No lo voy a criticar para nada, porque al final hemos llegado hasta donde hemos llegado siguiendo unos patrones de conducta. Pero no existe la coherencia ahí. Existe la repetición o no sé ni cómo llamarlo, realmente. Entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando antes? ¿Dónde mantienes tú el equilibrio? Porque sí es verdad que sí que vemos que la coherencia no es compatible con el sistema socioeconómico
que hemos creado. Digamos que el sistema no se Y- preocupa porque tú seas coherente. No, y salirte del sistema socioeconómico tampoco es Viable. algo viable. Para la vida. Claro, porque no te lo permite, no puedes salirte, no puedes crear una granja o crear... No puedes ser autosostenible y ser coherente, Autosuficiente, ¿no? autosuficiente, autosostenible. No se puede porque los propios sistemas impiden que ocurra eso. O sea, nadie puede comprar un terreno enorme y ponerse a tener todo tipo de animales y todo tipo de plantas para poder ser autosuficiente. No sé si alguien lo consigue, pero para el grueso de la población no es viable. Para mí no sería viable, por ejemplo. Sí, y bueno, al final, por ejemplo, qué claros ejemplos tenemos a veces en la sociedad no de incoherencia, pero por ejemplo, esto que tú hablas de la sociedad o de la cultura, ¿no? Que no nos ayuda a parar y a pensar. Porque al Claro. final ser coherente es parar y pensar, ¿no? Pero, por ejemplo, tú cuando estudias, ¿no? Lo típico, estudia, termina los estudios, colócate. Venga, ¿quién no ha oído esa mágica frase de colócate o de mi hijo ya está colocado? O sea, tú entras a un trabajo y eso ya era de por vida, te gustase o no. Claro, Era como que no tenías opción de, con suerte, si te colocabas bien, pues acabas ganando un buen sueldecito y podías vivir tranquilo. Claro. Pero lo que voy es a esa mentalidad, la mentalidad social o la mentalidad cultural, es que no sé muy bien cómo llamarla, no nos ha ayudado a ser coherentes. Claro, pero es que tú, si lo piensas, Elena, tú cuando vives en sociedad, esto es el mismo ejemplo del padre y el hijo, tú al final intentando ser coherente con lo que tú haces y con lo que tú dices, si cada uno va montando su propio grano de arena, al final la sociedad se va construyendo en coherencia. Es la frase de Gandhi, de ser el cambio que quieras ver en el mundo. Claro. Tu única opción de cambiar es en ti mismo, no en decir a los demás cómo tienen que ser. Eso es. Al final, ¿tú crees que fumar está malo? No fumes. ¿Crees que hacer deporte viene bien? Haz deporte. ¿Crees que leer viene bien? Lee, pero no le digas a nadie que lea. Claro. O sea, nosotros lo hacemos, o sea, vuelta a la misma, nosotros no somos coherentes. Quiero dejar eso bien claro, o sea, nosotros... Traemos esto para reflexionar en nuestra propia incoherencia. Claro, y luego... Y por hablar de nosotros, porque también es más fácil hablar de nosotros que hablar de nadie, porque nadie se puede sentir ofendido y no pretendemos ofender a nadie. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues intentar vivir de una forma más coherente con lo que nosotros sentimos, sin perder esa línea vamos a llamarla de flotación, de decir, no me salgo de ciertos parámetros, porque si me salgo ya soy loco totalmente. Y sabiendo la sociedad ya me considera loco. Y sabiendo que muchas veces no hacemos lo que queremos hacer. O sea, al final nosotros... Hay incoherencia. Incluso diciendo, bueno, es que hacéis lo que queréis y vivís en una autocaravana. Bueno, hacemos lo que queremos... Vivimos en una autocaravana, eso sí. Entre comillas, sí, vivimos en una autocaravana, pero de hacer lo que queramos, no. Porque hay muchas veces que te toca hacer cosas que no quieres hacer. Y quien siga los vídeos de la autocaravana, habéis visto cómo nos hemos pasado un montón de semanas con cosas de mantenimiento que no es lo que nos apetecía hacer, porque entre trabajo y mantenimiento no hemos vivido esas semanas. Es que no hemos hecho nada. Por ejemplo, nada. Sí, es necesario para seguir, pero que hay veces que no porque estemos aquí viviendo en una autocaravana siempre hacemos lo que queremos. Pero obviamente buscamos la coherencia. Entonces, si no paramos y arreglamos cositas de la Neutri, hay que darle amor para que perdure en el tiempo. Y también... Entonces, quiero decir que hay veces que coherencia no es hacer lo que quiero hacer, porque yo a lo mejor quiero irme de vacaciones a Honolulu, por ejemplo. Ahora, mi economía, mi hipoteca, mis cosas, mis responsabilidades, ¿me lo permite? También hay que buscar esa coherencia. ¿Por qué te ha venido a la cabeza Honolulu? Porque no quiero que se confunda. No sé dónde está realmente. Claro. No sé, me ha venido a la cabeza. Pues eso me ha dejado así un poco, digo, ¿qué pinta aquí Honolulu? Porque quiero decirte que hay veces que la coherencia no es hago lo que me da la gana. No es que tengo que ser coherente conmigo mismo y hago lo que me da la gana. No. Claro, sí, eso... Que no nos confundamos, o sea, no es decir, me voy de vacaciones a Hawái, eso es coherencia. No. A ver, al final también... Me apetece hacer esto, lo hago. No, eso no es coherencia. Al final, coherencia hablamos de, por ejemplo, tú en tu trabajo, estés a gusto, estás satisfecho, te gusta lo que haces, no te gusta. Ahora, si tú en tu trabajo estás incómodo, estás mal,
pues intenta buscar un trabajo que esté más de acuerdo con tus principios, por ejemplo, en el que te sientas mejor. Tú, no hablo de ganes más, ganes menos, del nivel de vida, no me meto en esos aspectos. Claro, y no estamos hablando tampoco ahora de decir, pues ahora no respiro, como los niños chicos, pues ahora me voy del trabajo y no quiero saber nada. No. La parte de coherencia es eso, también es, o sea, es qué sientes que estás haciendo que sea coherencia con tus pensamientos o con tu forma de vida. Y tu forma de vida también cambia en el tiempo. Sí. Con lo cual... tu manera de pensar puede cambiar en el tiempo. Incluso la coherencia hacia ciertas cosas. Tú a lo mejor, cuando eres joven, puedes sentirte, no sé, voy a poner un ejemplo, cómodo trabajando en una multinacional, y a lo mejor, según te vas haciendo mayor, pues dices, joder, es que prefiero dedicarme a, no sé, a la docencia o algo más cercano a las personas, podría ocurrir. Y cuando eres joven, tú tienes unas inquietudes y una forma de vida y un estilo de vida que luego te vas dando cuenta que a lo mejor yo, por ejemplo, por no hablar de nadie, pues de jovencito me he bebido, como dicen mis amigos, me he bebido hasta el agua de los floreros, ¿vale? Bien, ahora no bebo nada, absolutamente nada, alguna cosita tonta, pero que no, nada, absurdo. ¿Y por qué hay ese cambio? Cuando hay gente que, como yo, que sigue, o sea, tengo amigos que siguen la misma línea que tenían hace 30 años. ¿Yo no he tenido coherencia en esto? Sí, porque hubo un momento en que me apetecía hacer eso y por alguna razón dejó de apetecerme. Entonces cambias tus valores, cambian tus principios y tú cambias con ellos. No sigo haciendo algo con lo que no me siento a gusto, sino que busco ese equilibrio con lo que me siento a gusto, con lo que es coherente para mí. Y cada vez lo busco más, pero siendo flexible, que es lo que es la parte, digamos, principal en todo este elenco, la flexibilidad, no rigidez, flexibilidad, para respetar tiempos, para respetar también a los demás, ¿vale? O sea, nosotros, si por nosotros hubiera sido, hace un año estaríamos fuera de España muy agresivamente. Nos hubiéramos ido bien. Hubiéramos hecho un cambio más radical. Sí, si hubiera sido por nosotros. Pero también en esa flexibilidad también dijimos, bueno, tenemos familia. Entonces hay que ir, digamos, dosificando para hacer algo más homogéneo, más... ¿Queremos hacer lo que queremos? Sí, pero no tiene que ser mañana, sino voy buscando esa dirección. Eso es coherencia. Bueno, eso hay dos cosas. Por ejemplo, la familia, el trabajo, incluso nosotros mismos teníamos que adaptarnos a esto. Es todo, pero tampoco... Sí, pero Elena, sabes que lo de tú adaptarte, el proceso de adaptación, a veces no necesitas 1 año y medio de adaptación o 2 años de adaptación. ¿Vale? Y hay veces que con un mes estás adaptado. Y hay veces que por mucho que tú digas, no, voy a darle tiempo a mi familia para que entienda lo que quiero hacer. Ha pasado 2 años y todavía te dicen, pero ¿que seguís ahí? Bueno, o sea, quiero decir que hay veces que, o sea, pero tú tienes que hacer con lo que tú te sientas bien. Por ejemplo, para nosotros aquí la coherencia no es que la familia nos entienda, no. Para nosotros la coherencia es que nosotros lo estamos haciendo despacio porque así nosotros, con respecto a ellos, nos sentimos a gusto. No quiere decir que ellos estén conformes, no quiere decir que a ellos les parezca bien, no quiere decir que ellos lo entiendan. Pero estamos dando espacio también para que puedan comprendernos. Pero sí, pero no tiene nada que ver con que ellos nos acaben comprendiendo, no. Tiene que ver con que nosotros queramos hacerlo despacio para facilitar ciertas cosas. Claro. Pero no tiene nada que ver con lo que recibamos de los otros. O sea, entiéndeme que esto es un tema nuestro. Exacto. Y que luego, pues por ejemplo, claro, ¿por qué lo de la coherencia? Porque nosotros en el cambio de vida que estamos llevando y bueno, lo que estamos publicando en los vídeos, también si alguien se anima a hacer un cambio, pues que este vídeo es un poco para eso, para también decir, oye, no te vuelvas rígido en lo que quieras hacer, ¿no? Por mis narices lo voy a hacer así, porque es lo que siento, es lo que quiero, es lo que... No, es escucharte, esa parte de decir, bueno, hay que hacer las cosas, pero no tienes por qué hacerlo ya, de repente, pum. O sí, es que cada uno tiene que... Es el equilibrio, siempre es el equilibrio. Pero hacer las cosas con una coherencia, con un sentido. Sí, a ver, sobre todo para mí la coherencia es que tú te sientes a gusto con lo que haces.
Tú cuando, no sé, Siempre, pero Augusto lo que haces es muy relativo, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, yo qué sé, el otro día hablamos con alguien que nos dijo que, por ejemplo, en estos superinvernaderos que tenemos en España, que como son de monocultivo, Sí. las plagas son, yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo repito lo que alguien ha dicho, no sé si es verdad o es mentira, ¿eh? Pues que los macroinvernaderos que hay en España, como suelen ser de monocultivos, pues claro, las plagas son mucho más fuertes. Por ejemplo, tú tienes tu huertecito en tu casa y tú tienes unos poquitos tomates, unas poquitas lechugas, unas poquitas zanahorias, unas poquitas patatas. Pues yo entiendo que cuando entra una plaga, a veces la plaga no es a todos los alimentos. Entonces tú te quedas sin tomates, pero tienes lechuga, zanahoria, patatas, calabaza. Si te quedas sin calabaza, pues tienes todo lo demás, ¿no? Pero esto, ¿qué pasa? Al ser monocultivos, cuando entra una plaga, acaba con todo el invernadero. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues todos los químicos que tienen que poner para evitar esas plagas son mucho más exigentes, vamos a llamarlos así. ¿Qué ocurre? Si tú, por ejemplo, tú eres una persona que lleva uno de esos invernaderos y tú eres una persona muy natural, muy naturalista, por así decirlo, a ti te puede crear a lo mejor un poquito de dicotomía tener que echar todos esos herbicidas. Claro, pero entonces, me refiero que si, por pero ejemplo, si no lo haces tampoco eres competitivo. a eso voy. Y si a ti eso te crea incongruencia, es que no estás en tu sitio. Que a eso voy. O sea, si tú, por ejemplo, tú dices, joder, es que yo veo lo que estabas echando. A ver, que luego tú tendrás que comprar los tomates en algún lado. O te pones tu huertecito y tienes tus tomates para tu cultivo. Pero hoy en día es poco factible eso, ¿no? Lo que quiero decirte es que si tú, por ejemplo, al final estás haciendo algo que no le ves sentido en tu trabajo, por ejemplo, pues a lo mejor dices, uff, quizás tengo que buscar otro sitio, porque a lo mejor a ti llevar un invernadero o ser agricultor no es lo tuyo, pero joder, a lo mejor te pones a hacer pan, me lo invento, que el pan es un producto diario, que a lo mejor tiene que llevar menos conservantes y a lo mejor tú puedes hacer un pan más natural y te puedes sentir más a gusto con tus valores de naturalista. Vale. Por ejemplo. Sí. Entonces al final es esa coherencia, sentir eso. Oye, yo en lo que hago me siento a gusto, me siento coherente, tiene esto sentido, esto va con mis principios. Es un poco eso el decir, porque yo lo veo así. Aquí, ¿para qué estamos en la vida? Pues yo creo que estamos para vivir y para aprender. Entonces, si yo tomo un camino y me equivoco, pues tomo otro. No tengo que seguir siempre con ese camino. Pero esto ya entra dentro del diálogo del ego. El diálogo interno que tiene cada uno con su. Pero yo creo que se puede ver con el ejemplo del agricultor, por ejemplo. Se puede ver, incluso, y no te tienes que ir a algo que no conozcas. Por ejemplo, yo en mi caso, Elena, pues por poner casos conocidos y casos que. Claro, ahora pues alcanzas y entender estas palabras que hablo desde el ego, estoy hablando desde el ego, pero siendo coherente, intentando ser coherente con lo que hago. Evidentemente yo mi conocimiento de mí mismo y de cómo funciona mi mente y mi cuerpo hace que vea las cosas distintas a como las veía hace 10 años, cuando tenía la empresa en pleno crecimiento. Pero ¿qué pasó ahí? Que había algo, no estaba bien, algo había muy fuerte, incoherente, yo no tenía el conocimiento adquirido y lo paralicé todo, lo paré, no es que la empresa se fuera a pique, no, lo paré yo, lo bloqueé. En tu caso, digamos que hubo un crecimiento mucho más rápido que lo que tú fuiste capaz, o el equipo que tenías fue capaz de crecer. Sí, pero Elena, si yo hubiera tenido el conocimiento que tengo ahora, quizá ni siquiera hago la empresa. Lo hubieras enfocado de un modo distinto. O lo hubiera enfocado de un modo distinto. ¿Por qué? Porque a lo que voy es que no había coherencia con lo que estaba haciendo y lo que estaba sintiendo. Ya, sí. No había ninguna coherencia. ¿Por qué? Porque al final estás dando un servicio a empresas, pero no crees, simplemente lo estás haciendo por un tema económico, no crees en lo que estás haciendo. Entonces, sí, económicamente funciona, pero no creo en lo que estoy haciendo. No me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, el enfoque hubiera sido de otra manera, lo hubiera planteado de otra manera. O bien buscar empresas más en consonancia o en sentido con lo que yo quería crear, o, no sé, hubiera sido de otra manera. Porque lógicamente que el conocimiento, cada vez que adquirimos conocimiento, pues lo que hacemos es distinto a lo que hacíamos antes. Si lo hiciéramos sin ese conocimiento. Exactamente. ¿Vale? Yo también... Estos son ejemplos para ir consolidando esto que la RAE dice como que tiene que haber sentido de lo que haces y lo que dices, ¿vale? No es tan así. No es tan así, porque la vida no es rígida.
La vida tiene que ser flexible. Entonces, no funciona, no es tan... Eso son palabras. No, luego la vida te pone en situaciones en que no hay coherencia ninguna. Y dices, vale, ¿y cómo puedo ser yo coherente en esto que es incoherente? En esta sociedad que hemos creado. ¿Puedo responder? Venga. Actuando desde el amor. Actuando desde el amor, actuando desde la vibración alta. Bien, bien, es el primer paso. Y siendo lo que hemos hablado antes, intentando, lo que decía Gandhi, intentando ser... El cambio que queremos ver en el mundo. Hay veces, y además a nosotros nos ocurre muchas veces con la autocaravana, recorremos sitios diferentes, hay sitios que son más amigables con las autocaravanas, hay sitios que son menos, y al final intentamos ser un poco coherentes de decir, oye, pues si aquí veo que esto no es amigable para las autocaravanas, ¿para qué me voy a quedar? Pues busco otro sitio, oye, que me tengo que quedar porque es tarde y tal, pues me quedo. Pero que al final intentas también ser flexible en ese aspecto. Claro. Y no, por ejemplo, aquí desde el auto, pues no criticar al pueblo que pone área y al pueblo que no pone área. O al pueblo que pone área no tiene ni idea y es un desastre de área. O al autocaravanero que ha venido antes y me lo voy a inventar y ha bloqueado todo. Sí, que también ha hecho pasa, las cosas mal, o que ese sistema no estaba bien. o a los ciudadanos que boicotean las estas que también nos hemos encontrado, piedras en este, y no creo que ningún autocaravanero tire piedras en él. No. Entonces tienes que ir desde la comprensión también, es decir, bueno, pues este ciudadano pues está haciendo según sus creencias y, bueno, no le criticas porque dices, es que no sabes por qué lo está haciendo. No, y también un poco la coherencia para mí tiene que ver con qué sientes, ¿no? Porque nosotros a veces llegamos a un sitio y puede ser muy bonito, pero decimos, oye, vamos a movernos, porque hemos visto algo, porque algo nos incomoda o tal. Sí. Bueno, pues la coherencia para mí también es ver qué sientes. Sí, ¿no? sí, un poco qué sientes y si va en tu línea. Creo que el mundo es muy incoherente en general, que si nosotros ponemos un poquito de coherencia, pues parece que no, pero haríamos mucho. Y para mí la coherencia se puede traducir muchas veces en hacer las cosas con amor y con cariño y en escuchar al otro. Hay veces que las personas lo único que queremos es ser escuchados o ser el centro, un poquito de atención, porque quizás no nos sintamos válidos o sea, todas esas creencias que tenemos negativas de nosotros mismos, ¿no? Y nosotros a veces lo vemos con la autocaravana porque estamos en sitios diferentes y a veces te viene gente distinta y realmente te das cuenta y dices, es que yo no puedo cambiar nada, yo no puedo hacer nada por ti, pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que te escuche un rato? Pues, sí, o sea, es tratar a esas personas también que te vienen con una necesidad con amor. Sí, sí. ¿No? O sea, el decir, no sé, es que no sé si se entiende o... Claro, sí. Sí, yo tampoco, ya ando un poco perdido, pero es simplemente poner ejemplos para aterrizar el término coherencia. Vale, pues para aterrizar el término coherencia, bien, el primero que has dicho, cuando tu hijo, tu sobrino, tu madre, tu padre te sacan de quicio y te ponen a gritarte, pues el decir, ¿por qué gritas? No es exactamente lo más coherente del mundo. Por ejemplo... Pero escucha, espera, perdona. Eso ocurre y eso yo lo he hecho y yo lo hago. Y luego la parte de coherencia es hablar con mi hijo cuando yo ya me he calmado y decir, mira, esto ha pasado porque yo no he podido controlarme. O sea, te he gritado cuando tenía que haberte dicho las cosas de forma relajada y comprender que tú estás en una situación, tienes 5 años, tienes 7 años o tienes 10 años y yo comprender eso. O estás en la adolescencia. O estás en la adolescencia y me has pegado un portazo en la puerta y yo he hecho lo mismo pero a la inversa. Es luego esa parte de darme cuenta y dice, vale, aquí no he sido coherente, no pasa nada, o sea, no pasa nada, si es que la primera parte de todo esto es perdonarme. Y que no importa si el otro ha sido coherente o no, aquí solo importa que cada uno sea coherente consigo mismo. Si tu hijo no es coherente con él... Es su trabajo, o sea, no es exactamente, el tuyo. Y tú lo único que puedes hacer es dar ejemplo de tu coherencia. Eso es. Por ejemplo. Eso es lo que quería decir, que me cuesta más que a ella explicarlo, pero es eso, que luego yo puedo perdonarme a mí mismo y luego decir, hablar de forma coherente, porque lo que normalmente hacemos cuando vivimos en automático, que pues claro, hemos estado ahí y seguimos ahí, intentamos salir, pero seguimos ahí. Es que ya de algo pequeñito se hace grande y te tiras 3 días sin hablar con tu hijo, con tu pareja o con tu madre o con lo que sea. Cuando es simplemente el decir, lo primero, perdonarme yo.
uy, he fallado, me he equivocado y le he gritado cuando no tenía que haberle gritado, porque no es coherente con lo que estoy haciendo, no tiene sentido. Lo primero, me perdono yo. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. Y lo digo, y me lo digo a mí. O sea, lo primero, yo estoy aprendiendo. Ese trabajo hay que hacerle. Ese trabajo es muy duro porque va contra tu ego. O sea, nuestro ego nunca se equivoca. No nos permite equivocarnos. O sea, siempre tenemos razón. Bien. Ese es otro trabajo que hay que hacer, que ya hemos hablado, yo creo, en algún podcast. Sí. Hemos hablado en muchos podcasts de esto del ego. Pero una vez que ya tienes un diálogo más cordial con tu ego, ya es luego ir y decir, oye, mira, ha pasado esto. Perdona porque no tengo esa capacidad todavía de controlarme. Entonces ahí ya empieza a haber coherencia. Y no quiere decir que no hayas hecho algo malo, sino que luego fluye, luego va bien, va a su sitio. Eso es coherencia. Y no hay que ser perfecto tampoco. O sea, quiero decir que puedes fallar, puedes equivocarte, puedes... Da igual, porque es que da igual. Es que, claro, los que somos controladores, esto es muy, muy difícil de entender. Para una persona controladora, a nosotros nos ha costado mucho. O sea, tener en cuenta que intentamos esquematizar los podcasts en media hora, 3/4 de hora, ir dando pequeñas pinceladas de años de aprendizaje. Entonces, a veces lo conseguimos, a veces no lo conseguimos, a veces lo repetimos desde otro ángulo, viéndolo desde otro ángulo. ¿Y sabes cómo podemos también terminar el podcast? Poniendo ejemplos de coherencia. Porque estamos un poco como parece que Pues estamos... llevamos todo el podcast poniendo ejemplos de coherencia. No, quizás los hemos puesto de incoherencia. Ah, vale. Vale, por ejemplo, cuando esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Porque ahora estamos hablando como que la sociedad que a veces es incoherente y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando una madre se queda embarazada y deja de fumar. Joder, hay un ejemplo de coherencia, es decir, a mí me gusta fumar, pero a mi bebé no le viene bien. Entonces yo, aunque mi placer me lo dé el tabaco, lo dejo de fumar. O cuando a lo mejor tiene un hijo, él o ella, y dicen, es que yo no quiero que mi hijo me vea fumando, no quiero ser un ejemplo de un fumador y de repente dejan de fumar. Pues para mí esos son ejemplos, por ejemplo, de coherencia. O, no sé, tú a lo mejor no has podido estudiar y tal, pero tú tienes libros en casa, tú lees. Pues tu hijo ve eso, ve que hay libros en casa, ve... O le pones, pues para que, aunque tú no hayas estudiado, le pones en su habitación un escritorio, para que él tenga ese espacio de estudio. O tú le intentas ayudar, le preguntas la lección, aunque no sepas. ¿Cuántos padres han preguntado los verbos de inglés sin tener ni idea? O sea, todos los del mundo. Claro. Entonces, ahí también hay muchos ejemplos de coherencia. Hay veces que es más fácil cuando hay un cambio, pues como un hijo. Y hay quien tiene un hijo y no cambia nada. Pero a veces es más fácil. Cuando llega algo así, un momento importante, y dices, joder, esa coherencia, eso hay veces que llega a través. Entonces, parece a veces que estamos como diciendo que no hay coherencia, pero hay veces que sí que la hay. Y dejar espacios para poder comunicar, para poder hablar, para poder discutir temas. Escuchar también. Escuchar es un ejemplo de coherencia también. Aunque no sabría explicar el por qué, pero sí es un ejemplo de coherencia, porque las personas necesitamos ser escuchadas. Entonces, ahí hay coherencia también. Por ejemplo, el otro día tenía una conversación con Alejandro. Alejandro es mi hijo. Y, bueno, la verdad es que, bueno, no ven, esto no creo que lo vean ellos. Así que tengo que estar muy agradecido. Voy a ser un poco egoico, permitírmelo, perdón. Pero tengo unos hijos maravillosos. Dios me ha dado unos hijos maravillosos. Y el otro día hablando con uno de ellos, intentaba explicarle desde mi punto de vista el padre que tiene. El padre que tiene también con las enseñanzas que le dio su padre. O sea, lo que me dio mi padre a mí, siendo quien soy, qué es lo que estoy haciendo, explicándoselo a él. Pero no explicándoselo desde yo llevo razón, sino explicando lo que yo percibo. Intentando ser coherente con lo que estoy haciendo, con lo que les estoy mostrando. Porque claro, ellos lógicamente tienen un referente que es igual que yo, o sea, igual que tú. Pues todos tenemos un padre y una madre y tenemos esos referentes. Entonces también las conversaciones que tengo son de intentar ser coherente con lo que estoy haciendo, con lo que estoy sintiendo e intentar expresárselo o explicárselo. No por nada, sino porque... O sea, que sepan lo que tiene su padre en la cabeza. Ya está. No pretendo nada, sino porque yo sí que es verdad que me hubiera gustado saber que tenía mi padre en su cabeza. Entonces intento ser coherente con ellos, lo que estoy haciendo,
y el por qué lo estoy haciendo. No sé si lo hago bien, no me critico, no me culpo tampoco, ni intento que ellos perciban que estoy, ¿cómo se dice? Estoy intentando, no sé, desviar o sea... Es que no sé lo que tienes en la cabeza, no puedo... Pues lo que tengo en la cabeza es que intento ser coherente con lo que estoy haciendo y qué opino de ellos, qué opino de las enseñanzas que les estoy dando. Intento ser coherente con eso. ¿A qué viene esto? Pues viene a que ellos no... Intento que no tengan dudas de qué es lo que tiene su padre en la cabeza, básicamente. No sé, creo que ser coherente es muy complicado. Cuanto más consciente sois de las cosas, más me doy cuenta de lo difícil que es. O sea, quiero decir... Porque implica, es que la coherencia cuando tú implica... estás en automático dices, claro que soy coherente, yo he estudiado esto y trabajo aquí, soy coherente. Pero luego, cuando te pones a pensar y dices, ya, pero cuando me estreso en el trabajo, cuando no amo lo que hago, cuando contesto mal a mis compañeros, cuando voy corriendo y llego tarde, ¿hay coherencia? Cuando tú estás deseando llegar a un sitio, llegas pronto, ¿no? Sí. Entonces, es como eso, es que para mí, cuanto más profundizo, más soy consciente de cómo de complicado es estar presente en las cosas, porque al final la coherencia para mí, si queréis un resumen súper rápido, sería, uno, haz las cosas con amor. A mí me ha pasado, ¿no? O sea, siempre que a lo mejor cuando estudiaba iba en metro y me venía alguien pidiendo algo, o cuando hemos visitado alguna ciudad y son más cálidas y gente pidiendo, jope, yo siempre digo, puedo permitir darles una manzana, una moneda, ojalá yo no me vea en esa situación, o sea, no, como sin culpar y como... Es que ya se me ha ido lo que iba a decir. Sin culpar. No, o sea, a ver, tienes que quitar tantas capas. O sea, el ser coherente implica quitar muchas máscaras que tenemos puestas. Vamos poniendo máscaras en la vida y el ser coherente implica ir quitando muchas máscaras. Sí, bueno, a lo que iba. Es como actuar con amor desde el amor. O sea, siempre para mí ser coherente se podría resumir un poco en actuar desde el amor. Cuando tú actúas desde el amor, das lo mejor de ti, independientemente de la situación que sea. Si es agradable, es desagradable, si te gusta, si no, lo que sea. Pero tú cuando actúas desde el amor, ahí hay coherencia. Y la otra que te he dicho que también para ser coherente, pero... Ah, sí. Y es que, joder. Y la otra manera de traer coherencia a tu vida es estar en el momento presente. Cuando estás en el momento presente, eres más consciente de cómo te sientes. Nosotros, yo creo que a través la Neutri nos facilita a estar más presentes, porque dentro de que hay ahora una dicotomía, ¿no? Dentro de que hay muchos más estímulos porque cada día es diferente, estás en un sitio nuevo, tienes que prestar atención y demás, es cierto que los días son más intensos, pero tenemos menos estímulos externos, de pantallas, dentro de la sala de ordenador, que así que están, ¿no? Pero al final solemos intentar cortar a una hora prudencial, entonces tenemos menos estímulos de móvil, de ordenador, de tele, entonces eso nos hace poder estar un poquito más pendientes de nuestro cuerpo y a veces estamos comiendo y decimos, mira el pájaro este, tiene la cola azul o amarilla y nos tiramos 10 minutos mirando al pájaro. Sí. Entonces, es como que también estamos más en contacto con la naturaleza. Sí, y como tenemos menos estímulos artificiales, por así decirlos, nos permite podernos centrar un poquito más en qué sentimos. Y a veces la coherencia también es qué sientes tú en cada situación. Sí, porque tu cuerpo te va un poco avisando, ¿no? Tú a lo mejor... Es que es así, es como... Entonces, claro, para mí son dos cosas, actuar, o sea, traer coherencia desde el absoluto desconocimiento, por supuesto, o sea, esto hablo desde el absoluto desconocimiento, y traigo coherencia porque traemos el tema de coherencia porque quizás nos falte coherencia, pero creo que hay dos cosas que ayudan a la coherencia como receta mágica, ¿vale? Para terminar, más o menos. Uno, hacer las cosas con amor. Cuando haces las cosas con amor, si hay amor, tiene que haber coherencia, ¿vale? O sea, no, es incompatible. Y otro, traer cada vez el momento presente más en tu vida. Cuando estás más presente, estás más atento. No quiere decir que medites todo el día, sino que quites estímulos. Estate un rato en el sofá sentado, sin hacer nada. Sin hacer nada. Abúrrete. Sí, o sea,
A ver si puedes hacerla, pero bueno. Sí, sí, es bastante... No, para mí es muy como, difícil. como así 2 tips que podrían ser esos 2, ¿no? Pero bueno, sí. Al final son podcasts muy experienciales. O sea, todos los conocimientos que traemos son experienciales, con lo cual pueden ser muy divergentes con lo que son las enseñanzas ¿Convencionales? No quiere decir por ello ni que sean mejor ni peor. Ya sabéis que siempre, o sea, quitamos, es que no debería existir. En el diccionario la palabra mejor y peor no deberían de existir. Pues son circunstancias de la vida que tienes que aceptar, tienes que alegrarte o tienes que sentir tristeza. Ya está, punto, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, aquí lo dejamos. Y nada, respóndete tú a la pregunta. ¿Hay coherencia en tu vida? ¿Hay coherencia en mi vida? Y no sé, ponnos en comentarios qué es para ti la coherencia. ¿Alguna vez habías pensado sobre la coherencia? Sí. Porque nosotros tampoco habíamos pensado tanto sobre la coherencia. Claro, no. Y que aquí no hay una respuesta mejor que otra. Ojo. ¿Vale? Eso vaya por delante. No hay una mejor respuesta que otra. Cada persona tiene su proceso de vida. Cada persona tiene su proceso de vida. A nosotros, hay maestros que nos están enseñando cosas, nosotros las recogemos y recogemos lo que nos apetece en ese momento. ¿Vale? Y nosotros soltamos cosas que a otros les pueden venir bien o no. No pasa absolutamente nada, pero a quien nos viene bien es a nosotros. O sea, nosotros con esto aprendemos. Sí. Ya está, no hay más. Podríamos estar tomando copas en un bar, estaría igual de bien. Si eso para mí me trajera coherencia. Bueno. Pues nada, chicos, recuerda, la semana que viene habrá nuevo podcast, no te lo pierdas y ponnos en comentarios tu opinión. Es un tema un tanto complicado de expresar porque es como... Para nosotros. Hay como que sentirlo mucho, la coherencia se siente. Entonces, bueno, si te apetece, si sientes que tienes algo que compartir, compártelo en los comentarios, te leemos, te contestaremos siempre que tengamos una respuesta adecuada. Y nada, mil gracias por estar aquí, mil gracias por haber llegado hasta este momento. Dale a like antes de que se pase el vídeo, que ya está a punto de terminar y se te va a pasar al siguiente, entonces dale a like antes de que se pase. Y suscríbete si no lo has hecho. Si lo ves coherente. Sí, y que el YouTube nos dice que no hay coherencia, que hay mucha gente que nos ve que no está suscritos. Bueno. Así que nada, darle coherencia suscribiéndote. Y nada, neutros, ha sido un placer, os queremos un montón. Y recuerda, estás hecho para brillar. Quereros mucho. Chao. Chaito.